y que al estar aquí hoy podamos todos juntos estudiar la palabra de Dios. Amén. En esta oportunidad tengo el privilegio de compartir con ustedes el mensaje, y pensando en el tema que quería compartir con ustedes, se me ocurrió, o más bien me sentí presionado para poder compartir una continuación de lo que hace unos días Carlos compartió con nosotros. No sé si ustedes se acuerdan que Carlos hace un tiempo nos compartió sobre el Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan? Vimos la importancia de entender las características y algunas cosas bien importantes sobre la personalidad del Espíritu Santo. Dando seguimiento con ese mensaje, he titulado el tema de esta mañana: no permitas que el Espíritu Santo se aparte de ti. ¿Cuántos no quisieran que el Espíritu Santo sea parte de su persona? Pero a veces no nos damos cuenta de cómo es que Él puede apartarse, o cómo podemos causar que el Espíritu Santo sea parte de nosotros. Y entonces en esta oportunidad lo que queremos es estudiar un pasaje de la Biblia de un personaje que le sucedió eso y qué podemos nosotros aprender. Antes de entrar a nuestro mensaje de esta mañana, quiero compartir con ustedes una breve historia. Esta historia se trata de un niño que creció en un lugar rural. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de crecer en lugares rurales, en las afueras, en el campo, como usted le llame, ¿verdad? Y en esa época era común caminar largas distancias. En una ocasión, cuando tenía pocos años de edad, tuvo que acompañar a su madre a cierto lugar que quedaba lejos. De ida se cansó, pero aguantó. Su madre no le podía cargar porque ya estaba grandecito, y aparte tenía a su hermana mayor en la espalda. ¿Verdad que así andaban nuestros padres antes, verdad? Uno en la mano, otro en la espalda, y así andaban. Y de lugar en lugar, y usualmente las mujeres todavía con carga, ¿dónde? En la cabeza. Y así pequeño, y entonces su madre no lo podía cargar. De regreso empezó a quejarse, y mientras iban acercándose a la casa, el niño sintió que ya no podía continuar. Después de tanto cansancio, el niño se soltó en llanto. Sin embargo, su madre trató de consolarlo, de animarlo, de agarrarle de la mano, pero este niño, ya cansado, y como cualquier niño, continuó llorando desesperadamente. La mamá trató de sentarse con él para que descansara un poco y pudiera continuar, pero por el cansancio que tenía, siguió llorando y se tiró al piso. Y la madre llegó al punto en el que se dio cuenta que ya estaba oscureciendo y que quería llegar a casa antes de anochecer. Entonces, para motivarlo, la madre se levantó y continuó su camino. Algunos dirán, pero no puede dejar al niño ahí. Sin embargo, la madre quería de alguna manera motivarlo para que se levantara y se fuera detrás de sí. El niño gritó aún más. Ahora no solamente porque estaba cansado, sino porque ¿qué? Porque su madre se había alejado de él. Ahora, dos razones que le causaban un llanto inconsolable. Después de un rato, y al ver a su madre alejarse más y más, el niño finalmente resolvió levantarse y, en medio de su cansancio, ir detrás de su madre. Y poco después la alcanzó
y juntos llegaron a su hogar para poder descansar. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con esta historia? ¿A alguien le pasó? ¿A alguien? Bueno, pues el niño de aquella historia es su servidor. Esto me pasó cuando tenía pocos años de edad. Nosotros crecimos en un área de las afueras. Así que sé cómo es el campo, sé que es caminar mucho. Y entonces, sin embargo, en ocasiones, a veces uno se cansaba. Si un niño siente el desespero y el desconsuelo cuando su madre se aleja de él, ¿qué será cuando el Espíritu Santo se aparte de nosotros? ¿Cómo será cuando el Espíritu Santo ya no esté de nuestro lado? Y lo que queremos conseguir en este tema es que usted y yo nunca pasemos por esa experiencia. Amén. Amén. Que no lleguemos al punto de apartarnos ni de apartar al Espíritu Santo de nosotros. Y por eso es de que antes de entrar a nuestro mensaje, quiero invitarle a los que puedan acompañarme de rodillas para tener una oración especial para que el Señor nos ilumine al abrir su palabra. Los que no pueden permanecer así como están. Oramos. Querido Dios y buen Padre, gracias, Señor, te damos por este día de tu día santo. Te agradecemos, Señor, por tus cuidados. Te agradecemos, Padre, porque todo lo creaste para nuestro bien. Señor, hemos llegado aquí primeramente, Señor, porque queremos reconocerte, Señor, darte honra y darte gloria. Pero, Padre, también queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú nos hables, oh Señor, que nos despiertes, Padre, y que nos ayudes a darnos cuenta de nuestra gran necesidad de ti. Señor bendito, al abrir tu palabra, Señor, quiero esconderme en ti, para que tú hables a tu pueblo, Señor, aquí reunido. Que no sea yo, Señor, sino que tú hablando a cada uno de nosotros, Señor. Y que lo que aprendamos, Señor, quede grabado en nuestras mentes y nuestros corazones. Bendice a los que estamos aquí, Señor, y los que se han de unir a nosotros a través de las redes sociales. Quédate, Señor, con nosotros en este lugar. Ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Y, Señor, ayúdanos a no permitir que tu Santo Espíritu se aparte de nosotros. Esto te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Quiero invitarles a que me acompañen al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 28, del 3 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de Samuel 28, 3 en adelante. Muy bien. Tengan allí apartado el pasaje. ¿Se acuerdan que anteriormente lo que hemos visto, que el Espíritu Santo tiene ciertas características que pudimos ver en el tema anterior? Hemos visto que el Espíritu Santo es parte de la deidad, ¿verdad? Que es un ser personal, no una fuerza, que es eterno, al igual que Dios el Padre y Dios el Hijo. Vimos también que estuvo presente en la obra de la creación. También Jesús nos dice que Él nos convence de pecado, de justicia y de ¿qué más? Y de juicio. El apóstol Pablo en Efesios 4:30 nos dice que el Espíritu se entristece por el pecado. Y Pablo, en su carta a Timoteo, en el capítulo 4:1, dice que Él es el que inspira, el que revela lo que está por venir. Es decir, el Espíritu Santo tiene un papel importante no solamente en el plan de salvación, sino que en nuestra vida personal. Y hoy lo que queremos cubrir
es la historia de alguien que apartó al Espíritu Santo de sí. Esta historia se trata de Saúl. Saúl, la Biblia nos relata que fue el primer rey de Israel. ¿Quién era Saúl? Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de que Saúl era alguien de una familia común y corriente. Era alguien que no tenía un futuro prometedor. Era alguien que cuando se encontró con Samuel dijo: ¿quién soy yo? Mi familia no es nadie. ¿Y cómo es que tú vienes a mí diciéndome que voy a ser el rey de Israel? Sin embargo, Dios lo había elegido por rey, amén. O más bien, Dios escuchó el clamor del pueblo que pidió rey. Y el Espíritu Santo lo había ungido, según 1 Samuel 10:10. Pero cuando llegamos a este relato del capítulo 28, vemos una tragedia que acontece. Y entonces damos lectura en el capítulo 28 del verso 3 en adelante. Esto ocurrió años después de que fue ungido rey. Dice el verso 3, ¿ya están ahí? Dice: ya Samuel había ¿qué? Había muerto, y todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra ¿a quiénes? A los encantadores y a los adivinos. ¿Se acuerdan que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Dios los sacó y los iba a introducir a la tierra prometida, qué les dijo? No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique tal y tal cosa, entre las cuales la hechicería, la brujería, ni sortílego, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Ya la instrucción estaba dada. Y entonces Samuel durante su reinado había tratado de seguir esa orden. Y entonces dice que él había expulsado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Verso 4 continúa diciendo: se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo ¿qué cosa? Tuvo miedo, y se turbó sobremanera su corazón. Consultó Saúl ¿a quién? A Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme ¿qué? Una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que vaya a consultar por medio de ella. ¿Cómo es posible que alguien elegido por Dios, ungido por Samuel para ser rey, y no solamente ungido por Samuel, sino que ungido por el Espíritu Santo para guiar al pueblo, y no solamente ungido como rey, sino que había conseguido victorias sobre los filisteos y sobre sus enemigos, y que conocía, si hay alguien que conocía del templo, de sus servicios, era Saúl? Era un israelita de la tribu de Benjamín. Si había alguien que conocía del sábado, si había alguien que conocía de los mandamientos de Dios, era Saúl, y había sido elegido por Dios. Sin embargo, llega a un punto en el que lo que había desechado, lo que había expulsado,
ahora lo busca por consejo. Ahora lo busca para pedirle guía. ¿Cómo es posible que alguien de esta categoría llega hasta este punto? Vemos entonces en el siguiente versículo que dice, terminando de leer el verso 7, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. Sus criados le respondieron, aquí en Endor, hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras, y acompañado por los hombres se llegó de noche a aquella mujer y le dijo, te ruego que, ¿qué cosa? Que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que Saúl ha hecho. Ella no sabía que era Saúl, se había disfrazado. Bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces, ahora escuchen bien esta parte. Si no era mucho haber buscado consejo de alguien que no era Dios, si no era mucho ir a buscar a alguien con espíritu de adivinación, si no era mucho ir en contra de la voluntad de Dios, escuchen bien lo que hace Saúl. Verso 10. Entonces Saúl le juró por Jehová. ¿Cómo es posible que alguien tan privilegiado, alguien que había sido puesto en un puesto muy elevado, llega al punto de no solamente ir en contra de la voluntad de Dios, sino a sentirse en tal posición de jurar por Jehová? Entonces Saúl le juró por Jehová, vive Jehová que ningún mal te sobrevendrá por esto. La mujer dijo entonces, ¿a quién te haré venir? Y él le dijo, hazme venir ¿a quién? A Samuel. Al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo, Saúl, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Mas él le dijo, no temas, ¿qué has visto? ¿Qué has visto? ¿Saúl vio algo? ¿Saúl estaba viendo algo? ¿Quién fue la que vio? La mujer solamente. Dice, ¿qué has visto? Le respondió el rey. Entonces ella le dijo, he visto, ¿qué cosa? Dioses que suben de la tierra. Y dijo la mujer a Saúl, ¿cuál es su forma? Le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Y entonces comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra, hizo gran reverencia. Las personas que creen en la inmortalidad del alma, las personas que enseñan que cuando alguien muere sale su alma, si es bueno se va ¿a dónde? Al cielo, y si es malo se va ¿a dónde? Al infierno. Pero también está otra enseñanza que si fue más o menos, queda ¿dónde? En el purgatorio, ¿verdad?
Analizando un poco esta historia, el profeta Samuel había sido un hombre de Dios, ¿sí o no? Había sido un hombre íntegro, un hombre ejemplar, un hombre fiel a Dios. Y si es verdad esta creencia de que cuando alguien muere, y si es bueno, ¿dónde estaría entonces correspondientemente Samuel? En el cielo, ¿verdad? De acuerdo con esta enseñanza, este pensamiento. Si hubiera sido malo, ¿dónde hubiera estado? En el infierno, de acuerdo con esta enseñanza. Sin embargo, dice el relato bíblico que cuando esta mujer invoca el espíritu, ¿de dónde sale? Dice que sale de la tierra. Sale entonces de la tierra. Ahora se surge otra pregunta. ¿Será que Dios obedeció el mandato de ella de resucitar a Saúl? ¿Será que Dios escuchó a alguien desobediente a Dios, a alguien que practicaba la adivinación que Dios mismo repugnaba, para concederle levantar a Saúl de nuevo? ¿Por qué no dijo ella, veo a alguien bajando? ¿De dónde? Del cielo, si es que hubiera estado en el cielo. Pero ¿por qué sale de la tierra? Es interesante. ¿Quieren saber qué fue lo que sucedió? Escuchen bien lo que sucedió en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 600 y curiosamente 666, por si lo quieren buscar. Dice: no fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa, de la divina. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. ¿Por el poder de quién? De Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomar la de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Así que, en otras palabras, cuando esta mujer invoca este espíritu, ella realmente lo que vio fue una forma de un anciano. No dice que vio a Samuel. Vio una forma, pero no vio a la persona. Cuando escuchó Saúl la descripción, dijo, entonces creo que es Samuel. Y entonces él llega a concluir que es Samuel que había aparecido, y entonces se echa a tierra para adorarlo. Si alguien sabía que al único que debemos adorar es a Dios, era Samuel. Pero no le bastó con eso. Faltaba más. Verso 15. Samuel dijo a Saúl. ¿Samuel quién? ¿Samuel qué? Dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado ¿de dónde? De mí, y ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que digas lo que debo de hacer. ¿Cómo es posible
que ahora, después de haber estado viviendo de la voluntad de Dios día a día, ahora vaya y consulte su suerte con nada más y nada menos que con un muerto? ¿Cómo es posible que alguien que había gozado, y en el verso 10 del capítulo 10, dice que cuando Saúl recibió el Espíritu Santo, lo recibió con poder? Fue ungido con el Espíritu Santo. Desafortunadamente, con el paso del tiempo, Saúl fue rechazando poco a poco, lentamente y paso a paso, la convicción del Espíritu Santo. Y entonces el verso 16 dice lo siguiente: Samuel respondió: ¿para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí, pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni atendiste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Junto contigo, Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos mañana. Y ahora escuchen bien, y si quieren subrayar esa parte, dice: mañana estarás conmigo, tú y ¿quién más? Y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. De repente cayó Saúl en tierra. Cuán largo era, a pesar de su tamaño, lleno de temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo aquel día y aquella noche. Siguiendo la lógica entonces de que si Samuel, el profeta de Dios, había muerto, y que si los muertos justos van al cielo, había estado ¿dónde? Hubiera estado ¿dónde? En el cielo, correspondientemente. Si hubiera sido mal, hubiera estado en el infierno. Pero cuando la mujer lo evoca, sale ¿de dónde? De la tierra. Y cuando entonces sale, le da un mensaje a Saúl y le dice: mira, ya Jehová ya está en contra tuya. Y tú mañana estarás ¿dónde? Conmigo. Ahora, si bien es cierto que Samuel, el profeta de Dios, según la creencia tradicional, estaba ¿dónde? En el cielo. Y Saúl, que se había rebelado contra Dios, según la creencia, iba a estar ¿dónde? En el infierno. En el infierno. ¿Cómo entonces resuelves ahora el diálogo de que mañana tú estarás conmigo? Para las personas que creen en esta teoría, tratan de minimizar este asunto y dicen: bueno, en realidad lo que Samuel quiso decir es que iba a morir el siguiente día. Pero en realidad lo que estaba haciendo Satanás era confirmando la suerte de Saúl, de que iba a morir, y que Satanás iba a confirmar o iba a salir como dueño de esa muerte. ¿Qué sucedió con Saúl? ¿Por qué llegó a este punto? En el capítulo 15 nos damos cuenta de que allí fue donde empezó su desgracia. Primero Dios le había dicho: mira, quiero que vayas a Amalec y los elimines a todos. Por cuanto ellos hicieron tal cosa contra Israel y han sido
una espina en su carne. Pero Saúl, en vez de hacer caso, perdona al rey de Amalec. Y aparte permite a todo su ejército de que conserve todo lo bueno. Y no solamente que lo conservara, sino que era para ofrendarlo ¿a quién? A Jehová. ¿Acaso Dios había pedido eso? Dios en ningún momento le había pedido que hicieran eso. Saúl, paso a paso, fue apartando y fue rechazando las instrucciones del Espíritu Santo. Cada vez más obstinado y rebelde, y aún a pesar de eso, Saúl lo trató de corregir. En el verso 15, después de su rebelión, después de su desobediencia, Samuel le dice las siguientes palabras: ¿por qué has hecho esto? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Alguna vez te has aferrado tanto a algo que quizás sabes que es en contra de la voluntad de Dios? ¿Alguna vez has querido hacer tu voluntad sabiendo que es en contra de la voluntad de Dios? ¿Alguna vez has querido hacer algo que quizás sabías que no debías de hacer? Pero déjame decirte que si sientes algo diciendo no lo hagas, es el Espíritu de Dios diciéndote. Es el Espíritu de Dios hablando a tu conciencia de que hagas la voluntad de Dios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey, le dice Samuel en 1 Samuel 15:23. La pregunta es, ¿acaso Dios no lo pudo haber perdonado? ¿Cuántos creen que Dios pudo haber perdonado a Saúl? Dios, dice la Biblia, que es capaz de perdonar hasta lo sumo. No importa hasta dónde y qué tan bajo tú hayas caído. Pero Dios no puede obligar a nadie. Ni Dios puede obligar su perdón sobre nosotros. Es cuestión del ser humano buscar ese perdón. Escuchen bien lo que pasó con Saúl. Y yo les animo a que apunten este texto que les voy a compartir en Patriarcas y Profetas 664. Dice lo siguiente: Saúl no se volvió a Dios con humildad. ¿No se volvió a Dios con qué? Con humildad y arrepentimiento. Lo que él buscaba no era el perdón de su pecado, ni la reconciliación con Dios, sino que lo librara de sus enemigos. Mira, yo no quiero estar bien con Dios, yo solamente quiero estar bien. Yo no quiero tener una relación con Dios, yo lo que quiero es tener el reino que me ha dado. Yo no quiero un compromiso con Dios, yo lo que quiero es mi estabilidad en mi reino. Yo lo que quiero es estar tranquilo, disfrutando, pero que Dios no se meta en mi vida. Sigue diciendo: por su propia obstinación y rebelión, ¿por su qué? Por su propio obstinación y rebelión se había separado ¿de quién? De Dios. No podía retornar a Él sino por medio del arrepentimiento y de la contrición. Pero el monarca orgulloso, en su angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda a otra fuente.
¿Y cuál era esa fuente? Para Saúl quizás fue simplemente con una mujer adivina, pero para Dios era consultando ¿quién? A Satanás. Consultar a alguien o a un muerto era consultar al mismo diablo. Pero Saúl no razonaba de esa manera, porque poco a poco fue apagando la voz del Espíritu Santo en su vida. Paso a paso fue diciéndole: mira, tranquilo, que yo me encargo. Yo tengo el control de mi vida. Aquí yo soy el rey. Aquí yo hago lo que me parece bien. Y poco a poco fue alejando al Espíritu Santo de sí. Saúl había conseguido muchas victorias con la ayuda de Dios. Había sido un guerrero. Había expulsado a todos los adivinos de todo Israel. Sin embargo, al pecar, en vez de volver a Dios y arrepentirse, continuó con su rebelión. Finalmente, el Espíritu de Dios se apartó de él y quedó expuesto no solamente en las manos de los filisteos, sino que en las mismas manos de Satanás. Qué terrible llegar a este punto y de pensar que todavía podemos resolver la situación. Tenemos varias lecciones que aprender de Saúl. No me quiero centrar mucho en lo que sucedió en este pasaje, en el aspecto de la adivinación, ni con Saúl, ni con el encuentro de Saúl y Samuel, supuestamente. Quiero más bien extraer las lecciones que podemos aprender de la experiencia de Saúl. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11, hablando del pueblo de Israel, dice las siguientes palabras que creo que aplican muy bien. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Creen ustedes que podemos aprender de Saúl y su experiencia? Primero, recordamos que Saúl fue elegido por Dios. Saúl fue ungido por el Espíritu Santo. Saúl consiguió muchas victorias con la ayuda de Dios. Lamentablemente, en algún momento se sintió autosuficiente. Pensó que quizás no era necesario obedecer a Dios en las cosas pequeñas. Quizás dijo: bueno, creo que a Dios no le importa eso. Es más, yo le voy a agregar a lo que Dios me pidió. Él me pidió eliminar todo, pero voy a conservar algo y se lo voy a ofrecer. Y se lo voy a ofrendar. ¡Wow! Ahora entienden el por qué el pasaje de la Biblia dice, incluso lo tenemos en el canto: mejor que los sacrificios es obedecer. La ley, guardar, que ofrendar. Ahora, no está diciendo que ofrendar no es necesario o no es bueno, o los diezmos no son necesarios dar, sino como Cristo dijo que es necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Cuando fue amonestado, en vez de arrepentirse, continuó en su rebelión. Quiso vencer a sus enemigos con su propia fuerza y su propia sabiduría. Al no conseguirlo, acudió a consultar con nada más y con nada menos que con Satanás. Usted dirá, quizás
Yo no soy Saúl. Yo no soy un rey. Yo no tengo un reino. Pero déjame decirte que tú y yo podemos aprender mucho de esta historia. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo permanezca de su lado? Amén. ¿Cómo evitar que el Espíritu se aparte de nosotros? Toma nota. Tú y yo hemos sido elegidos por Dios. Dile al que está a tu lado, tú has sido elegido por Dios. El apóstol Pablo dice que fuimos predestinados para salvación. Y aquí hay muchos que se confunden, que dicen, bueno, Dios ya predestinó a los que van a ser salvos. Y ya predestinó a los que van a ser perdidos. Así que, ¿qué sentido tiene? Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, que el plan de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Pero acaso eso significa que todos lo van a aceptar? No. El plan de Dios es que todos procedan a la salvación, que todos puedan conseguir y aceptar la salvación. Dios no se deleita, como dice Ezequiel, en la muerte incluso del impío. Y cada uno de nosotros que hemos aceptado el llamado del Señor hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. No sé cuántos de ustedes tuvieron la experiencia mía, que yo crecí en una iglesia evangélica, donde era común hablar en lenguas y todo lo demás. Y si tú no lo hacías, era porque tú no tenías el Espíritu Santo. Sin embargo, la Biblia dice que los frutos del Espíritu son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y contra estas cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, empieza a transformarla. Cuando el Espíritu Santo entra a tu vida, empieza a moldearte, empieza a cambiarte y a transformarte en una persona diferente. Porque es muy fácil venir a un servicio, llenarse de emoción, saltar, pretender hablar otra lengua y salir y continuar como si nada. Pero lo que hemos estudiado anteriormente, que caminar con Dios significa día a día, en nuestro caminar personal, en nuestro caminar individual, caminar con el Señor, ser guiado por su Espíritu. Así que tú, si has aceptado y has entregado tu vida al Señor por medio del bautismo, ya tú has sido bautizado con el Espíritu. Amén. Conforme a la palabra del Señor, cuando las personas se bautizan y entregan su corazón a Dios, el Espíritu Santo viene y los empieza a conducir. Pero no se manifiesta como algunos creen. Podemos conseguir muchas victorias de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Lamentablemente, en algún momento podemos ser tentados a ser autosuficientes. Podemos ser tentados a sentir de que ya no necesitamos de la guía, de la instrucción del Espíritu Santo. Podemos pensar de que ya conocemos suficiente y que ya no necesitamos más. Podemos llegar a pensar de que podemos caminar solos por nuestra propia cuenta. Pero si algo aprendemos de la experiencia de Saúl es que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que es necesario obedecer a Dios incluso en las cosas que te parecen insignificantes, incluso en los detalles que tú dices parece ridículo, parece sin sentido, o aquellos que no creen te van a decir, ¿cómo tú crees? ¿Cómo crees que Dios te va a pedir eso? ¿Cómo vas a hacer eso para Dios? Pero cuando te das cuenta de las experiencias de personajes de la Biblia, que por rechazar cosas que para ellos eran insignificantes,
Quizás para Saúl, hacer algo totalmente diferente a lo que Dios había pedido, algo pequeño, no le iba a afectar. Quizás Eva habrá razonado y pensar, una fruta, sin pensar que estaba en juego todo el destino de la humanidad. Quizás el destino de la humanidad no esté en tus manos, pero la tuya sí. Y los que puedes alcanzar para el reino de Dios. Al ser amonestado, Saúl, en vez de arrepentirse, continuó. Cuando tú escuches la amonestación del Espíritu Santo, cuando tú escuches la palabra de Dios hablar a tu corazón, oye y obedece, humíllate y sométete al Señor. Amén. La palabra del Señor dice, someteos pues a Dios, resistid ¿a quién? Al diablo, y ¿qué hará? Y huirá de vosotros. Amén. Cuando tú y yo humildemente nos sometemos al Señor de corazón, nos daremos cuenta que cuando débil soy, es cuando soy fuerte. Amén. Porque cuando tú reconoces tu debilidad y dependes de Dios, dejas de luchar tú solo y dejas la batalla en las manos del Señor. Y Él empieza a pelear por ti. Si Saúl hubiera puesto su debilidad en las manos de Dios, Dios le hubiera entregado muchas victorias más. Pero él, en su orgullo, no quiso obedecer, no quiso volver y continuó en su camino. Por eso, al ser amonestado, vuelve al Señor. Busca al Señor. Mientras sigas sintiendo esa voz diciéndote, vuelve. No importa qué tan bajo hayas caído. No importa qué tan lejos hayas llegado. El Señor te dice, vuelve a mí, que quiero caminar contigo. Amén. No intentes vencer las tentaciones por tus propias fuerzas y sabiduría. Porque cuando empezamos a platicar con el enemigo, quizás podemos sentir que tenemos muchos argumentos. Pero el enemigo ha estado practicando por miles de años y nosotros somos nada para él. Si hay alguien que se sabe las escrituras de memoria, ¿quién es? Aquel que se acercó al Señor cuando anduvo aquí en la tierra y le dijo, escrito está. No vino y le ofreció algo totalmente distinto a la palabra de Dios. Le ofreció cosas, incluso de la palabra de Dios. El enemigo es astuto y puede torcer las sagradas escrituras. Y tiene sus agentes que lo hacen por él. Por eso el apóstol Pablo y Pedro escribe acerca de él, que dice que Pablo en sus epístolas les ha escrito en algunas de ellas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia ¿qué? Perdición. Por eso, mis hermanos, debemos tener cuidado, porque el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar, y puede utilizar incluso gente que podemos pensar, oye, pero tiene la escritura en su mano, oye, pero es alguien que predica bonito, oye, es alguien que no cumple la ley de Dios, pero habla bien, pero tiene buenas matinales. Pero no nos damos cuenta que el enemigo es tan astuto que, de hecho, aparte de este tema, tengo otro tema que se titula, que si quieren, si Dios permite, he de compartirlo, cuando un endemoniado dirige el pueblo de Dios.
solamente para darles un pequeño avance. ¿Se acuerdan cuando David fue ungido? Y Saúl se llenó de celos. ¿Qué le venía encima? Un espíritu inmundo. Pero faltaban años a que David tomara el reino. ¿Y quién estuvo en ese tiempo? Saúl. Así que prepárense para ese tema. Pero mis hermanos, lo que quiero dejarles dicho en esta mañana: no permitas que el Espíritu Santo se aparte de ti. ¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta mañana: Señor, no quiero que el Espíritu Santo se aparte de mí? Amén. Señor, ayúdame Amén. a caminar contigo. Yo quiero someterme a ti. Amén. Quiero ser humilde ante ti. Incluso si mi ego me dice, no lo hagas, quiero doblegarme ante ti. Porque sé que contigo puedo ser vencedor. Porque sé que contigo puedo llegar a mi hogar. Porque puede ser que a lo largo del camino me canse. Puede ser que como aquel niño llore. Puede ser que como aquel niño me eche al piso y llore. Pero con tu Santo Espíritu tómame de la mano. Levántame y ayúdame a caminar contigo. ¿Quieres decirle eso al Señor?